El día de hoy vamos a ver las etapas del procedimiento conciliatorio. La primera etapa es la etapa de preconciliación o inicio, también llamada de evaluación. Esta primera etapa es la con la cual iniciamos y es la primera de 6 etapas. Vamos a iniciar entonces con la etapa de preconciliación y precisamente se llama así porque es previa a la audiencia de conciliación. Entonces, tenemos que la preconciliación se inicia con la presentación de la solicitud de conciliación. ¿No? Es la etapa que nos permite recoger información previa sobre el origen del conflicto. Dentro de los objetivos de esta etapa, tenemos que determinar si el conflicto es conciliable o no. Nosotros, como centro de conciliación, previo a que ingresemos en la solicitud y le pongamos el sello correspondiente de recibido, entonces tenemos la posibilidad, como centro de conciliación, de verificar efectivamente si el conflicto es conciliable o no. Asimismo, esta etapa nos permite obtener información de qué conciliadores. Otro de los objetivos de esta etapa es obtener información que permita a los conciliadores realizar una estrategia inicial de trabajo. Entonces, como decíamos, las acciones a llevar a cabo en esta etapa tenemos es que el centro de conciliación tiene que evaluar si el conflicto es susceptible de ser conciliable o no, y esto de acuerdo a la Ley de Conciliación y su reglamento, así como también a las directivas del Ministerio de Justicia. Asimismo, también hay que verificar si es que existe un conflicto a fin de tramitar esta solicitud de conciliación. Otro de los puntos que se ven en esta etapa es determinar si la vía es apropiada, ¿no? La vía de la conciliación, porque recordemos que hay otras vías, que es la del Poder Judicial, en la cual también se podría tramitar las controversias. Además, también hay que verificar si es que el centro de conciliación está en la capacidad de atender esta solicitud de conciliación. Asimismo, evaluar si las partes tienen la capacidad para apersonarse y tomar decisiones, ¿no? Si cuentan con el poder suficiente para acudir, en todo caso, a las reuniones de conciliación. Lo cual también nos va a permitir obtener información para nosotros como conciliadores plantear una estrategia inicial de cómo abordar cada caso. Y así también determinar qué conciliadores van a estar disponibles para atender los casos de conciliación. ¿Qué es la solicitud de conciliación? La solicitud de conciliación es el documento que inicia, por eso también de ahí este nombre de inicio de la etapa o preconciliación. Entonces, es el documento que inicia el trámite del procedimiento conciliatorio y debe cumplir con los requisitos establecidos, como decíamos, en el artículo 12 del reglamento de la Ley de Conciliación. Entre estos requisitos tenemos que la solicitud de conciliación debe contener la fecha para el cómputo efectivo de la fecha de recepción, el nombre, documento y domicilio del solicitante, nombre y domicilio del apoderado o representante del solicitante, partida de nacimiento, en caso de padres menores de edad o DNI, nombre de los invitados y sus domicilios, hechos que dieron lugar al conflicto. En caso de alimentos, señalar si hay otras personas con derechos alimentarios, la pretensión, la firma del solicitante o huella en caso sea. Continuando con la solicitud de conciliación, tenemos que como parte de los anexos se tiene que cumplir con determinadas formalidades y por lo tanto se tendría que adjuntar a la solicitud de conciliación copia simple del DNI del solicitante o del representante, el documento de representación, el poder para conciliar y la vigencia del poder para los inscritos, copias simples del documento, documento sobre el conflicto, tantas copias simples y anexos como invitados a conciliar, certificado médico acreditando la discapacidad temporal o permanente que posibilite la asistencia, constancia de movimiento migratorio, certificado domiciliario que acredite que el solicitante domicilia fuera del territorio nacional o en otro distrito conciliatorio.
Continuando con la solicitud de conciliación, esta podrá realizarse también de manera verbal. Para este efecto, los centros de conciliación elaborarán formatos de la solicitud de conciliación, los que deberán contener todos los requisitos señalados en el párrafo anterior. En este caso, todos los datos serán requeridos directamente por el centro de conciliación bajo su responsabilidad. En caso el solicitante debe ser representado por imposibilidad de acudir al centro de conciliación, deberá consignar este hecho en la solicitud. Ahora veremos algunos criterios para evaluar los casos que se nos presentan en el centro de conciliación. Entre ellos tenemos verificar si son materias conciliables, determinar la complejidad del caso, determinar si el caso amerita especialización y verificar la capacidad de las partes. Sobre las materias conciliables tenemos que se pueden conciliar las pretensiones que versan sobre derechos disponibles de las partes. Así tenemos como materia de conciliación, esto está referido a la pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así como a las pretensiones que se deriven de la relación familiar y aquellas donde las partes tengan libre disposición, ¿no? Recordemos también que la conciliación en materia de familia es facultativa. La conciliación en materia laboral se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador y en materia de contractual relativa a las contrataciones y adquisiciones del Estado se llevará de acuerdo a la ley de la materia. Las materias conciliables son las pretensiones determinadas que versan sobre los derechos de libre disposición y están establecidas en la solicitud de conciliación. Esas son las materias, las pretensiones determinadas, distintas a las pretensiones determinables, que son las que posteriormente al ingreso de la solicitud de la conciliación, las partes podrían fijar. Hay que tener en cuenta que el acta de conciliación debe contener necesariamente las pretensiones en materia de controversias que son finalmente aceptadas por las partes. Asimismo, el conciliador en materia de familia colaborará para que las partes encuentren las mejores alternativas de solución al conflicto, privilegiando el interés superior del niño. Continuando con las materias conciliables, las materias civiles tenemos que están determinadas en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Justicia. Tenemos entre ellas la resolución de contrato, incumplimiento de contrato, otorgamiento de escritura pública, entre otras materias que se describen ahí detalladamente. Asimismo, respecto de las materias conciliables sobre consultaciones del Estado, también están dispuestas y debidamente detalladas en la directiva del Ministerio de Justicia, la directiva 001-2016 Siguiendo con las solicitudes de contratación en materia de contrataciones con el Estado, cuando las solicitudes contengan pretensiones sobre materias no conciliables o se advierta que el centro de conciliación no es competente para su tramitación, o no contengan los documentos relacionados al conflicto u otros que posibiliten su tramitación, deberán ser observadas o rechazadas, si es el caso, en el plazo que se tiene para designar al conciliador un día y comunicar a la Procuraduría Pública para las acciones correspondientes, toda vez que hay que salvaguardar los intereses del Estado. Cuando en el ámbito extrajudicial una entidad del Estado sea invitada a conciliar o transigir conforme a la ley de la materia, su procurador público está facultado a representar al Estado con atribuciones exclusivas suficientes para participar en dichos procedimientos y suscribir los respectivos acuerdos previamente autorizados por el titular de la entidad o la persona a quien éste delegue mediante acto resolutivo, es decir, la resolución autoritativa. La conciliación en los procesos cautelares. Cuando el intento conciliatorio extrajudicial fuera necesario para la calificación judicial de procedencia de la demanda, este deberá ser iniciado dentro de los 5 días hábiles a la ejecución de la medida cautelar. En caso de concurrencia de medidas cautelares, el plazo se computará a partir de la ejecución de la última medida, salvo pronunciamiento del juez, como lo señala el artículo 637 del Código Procesal Civil. Si no se acude al centro de conciliación en el plazo indicado, la medida cautelar caduca de pleno derecho, de conformidad con el artículo 636 del Código Procesal Civil. El
plazo para interponer la demanda se computará a partir de la conclusión del procedimiento conciliatorio conforme al artículo 15 de la Ley de Conciliación. ¿En qué casos estamos ante una materia no conciliable? Cuando, por su naturaleza, contienen derechos indisponibles que tienen una vía propia de tramitación, las que deben ser objeto de actuación probatoria que conlleva la declaración de derechos. Y cuando no se tiene conflicto, por lo que no procede sea abordada por la conciliación extrajudicial. O algunas materias, por su naturaleza, contienen derechos de carácter irrenunciable. Siguiendo con las materias no conciliables, tenemos que estas se refieren a cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada, cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, salvo que el apoderado cuente con poder expreso para ser invitado a un centro de conciliación. Cuando estamos ante derechos y bienes de incapaces, a que se refieren los artículos 43 y 44 del Código Civil, en temas de procesos cautelares, en los procesos de garantías constitucionales, en los casos de nulidad, ineficacia y anulabilidad del acto jurídico, petición de herencia, violencia familiar, y en los casos de desalojos previstos en el Decreto Legislativo 1177. Y la Ley 28368, ley que regula el contrato de capitalización inmobiliaria, así como las pretensiones que no sean de libre disposición. Más temas sobre materias no conciliables, tenemos las referidas a el mejor derecho de propiedad y de posesión, el reconocimiento que la parte solicitante es acreedor preferente sobre los flujos de los derechos de cobranza a cargo de los clientes, la rendición de cuentas, la rescisión, la accesión, la administración judicial de bienes, la prueba anticipada, la suscripción de contrato de arrendamiento, el laudo arbitral, deslindes de tierras de comunidades campesinas. Asimismo, no procede la conciliación extrajudicial cuando la actuación de la parte invitada se encuentre regulada por marco, ley especial que imposibilita sea demandado ante los tribunales nacionales, cuando la conciliación extrajudicial versa sobre bienes del Estado de dominio público por ser derechos indisponibles, no procede promover procedimiento conciliatorio con personas inciertas o de invitados que se desconoce su domicilio, cuando los invitados a un procedimiento conciliatorio son varios y uno de ellos se encuentra en el extranjero. La inexigibilidad de la conciliación se da en los procesos de ejecución, en los procesos de tercería, en el retracto, en los procesos contenciosos administrativos, convocatoria asamblea general de socios o asociados, prescripción adquisitiva de dominio, en los procesos de indemnización derivado de la comisión de delitos y faltas y los provenientes de daños en materia ambiental, en los procesos de impugnación judicial de acuerdo de la Junta General de Accionistas, en la pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así como otros que deriven de la evaluación familiar, por ser pues, la conciliación ahí de manera facultativa. Sobre las materias conciliables en materia de familia, tenemos que el conciliador en materia de familia velará que los acuerdos que pueden adoptar las partes sean más convenientes para el menor, privilegiando y salvaguardando el interés superior del niño. En los casos que las partes establezcan acuerdos, no deberán plasmarse compromisos inherentes a sus obligaciones como padres en ejercicio de la patria potestad. En materia de familia se considerarán como materias conciliables facultativamente y sin ser excluyentes. Las materias conciliables en temas de familia tenemos que son los alimentos a favor del conviviente, la reducción o aumento de pensión de alimentos, pensión de alimentos, la exoneración de alimentos de un mayor de edad y el régimen de visitas.